Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Mañana gris de diciembre, ya a las puertas de la Navidad, quedan escasos 5 días para la Navidad. Bueno, ni escasos ni sin escasos, sino exactamente 5 días. Y hoy este podcast no va a ser de tema navideño, sino que vamos a comenzar una serie que hacía tiempo que quería iniciar sobre puentes de Nueva York. Puentes de Nueva York, sabemos que Manhattan está separada tanto de Brooklyn como de Queens por ese estrecho llamado East River, que no es un río como hablamos en podcasts anteriores. Son 4 puentes los que unen Manhattan con Brooklyn y Queens, que son Brooklyn, Manhattan o Williamsburg, Manhattan y Queensboro. Existe otro puente más arriba que une Queens con la isla Roosevelt, pero yo no lo consideraría dentro de estos puentes principales. También existe puente de Verrazano, que va desde Brooklyn a Staten Island, que quizá también podamos hablar de él en esta serie. Si bien eso es un poco más difícil, ya que se encuentra más alejado, ¿no? Es más difícil llegar a él. Es uno de los puentes por los que transcurre el maratón de Nueva York, con su salida en Staten Island. Pero entonces esta serie hoy la vamos a arrancar y no me voy a ir al tópico puente de Brooklyn para iniciarlo, sino que vamos a empezar con el puente de Williamsburg, ese puente que nos lleva desde Brooklyn, donde me encuentro ahora, hasta Manhattan. Me encuentro ahora exactamente en Brooklyn, en el inicio del puente, en una plaza llamada Grand Army Plaza. Esa plaza me he confundido, no es Grand Army Plaza, sino Continental Army Plaza. Conmemora el ejército continental, que fue ese ejército que comandó George Washington, primer presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe de esta fuerza militar que aglutinaba las colonias americanas en su lucha por la independencia contra el Imperio Británico, contra la corona británica. Esta plaza aquí donde comienza, también nos está pasando al lado la autopista, la Brooklyn Queens Expressway, que es la interestatal 278, pues que viene de Manhattan y supongo que nos llevará hacia adentro de Long Island. También está pasando aquí al lado el metro, una de las líneas que pasa es la J. Así que para iniciar esta serie del puente y hablar un poquito de su historia, de cómo es la experiencia de cruzar el puente realmente, porque se trata básicamente de eso, para hablar de él, pues vamos a hacer ese paseo que yo recomiendo. Lo podéis hacer tanto desde Manhattan como desde Brooklyn, en ambos sentidos. Aquí estamos en Williamsburg, una zona que, como os he dicho muchas veces, está muy en auge últimamente. Me comentaban que había mucha gente de alto poder adquisitivo que tradicionalmente ha vivido en zonas buenas de Manhattan. Me han hablado incluso de gente conocidilla del mundo del cine y la televisión que vivía en zonas como pueden ser el West Village, que es una zona muy bonita y de alto nivel económico, ¿no? Pues que se está moviendo a Brooklyn. Y
incluso el actual alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, es de Brooklyn y solo recientemente se ha mudado a la que es la residencia oficial que tiene la alcaldía de Nueva York para el alcalde, que es una especie de mansión que creo que está a orillas del East River. Creo que si hacéis algún tour en barco, hay un momento en que, no me acuerdo del nombre, pero os indicarán el nombre de esa mansión. Pues bien, Bill de Blasio vivía aquí en Brooklyn y entonces, bueno, ahora se ha mudado a esa residencia oficial, y su casa aquí en Brooklyn, que es lo que se llama una townhouse, que es una casa grande de varios pisos con su jardín y todo eso, la ha alquilado, la ha puesto en alquiler por la módica, entre comillas, cifra de $5,000 mensuales, lo cual para la casa que es tampoco me parece demasiado, sabiendo en los márgenes que se mueven el mercado inmobiliario de alquiler en muchos casos aquí. Para otros muchos, Williamsburg viene a ser lo que es hoy en día la meca del hipster neoyorquino. No tenéis más que daros una vueltecita por aquí y para ver pues todo tipo de cafés, cafeterías, restaurantes, peluquerías, todo con una estética para aquellos que, bueno, manejáis el concepto de hipster, tanto de forma normal como a veces un poco de forma irónica, no voy a decir despectiva, pero aquí este es vuestro lugar. El lugar, si quieres ser hipster, este es el sitio donde tienes que estar. Para tener un poco la referencia, creo que la serie de la HBO Girls, que en enero comienza una nueva temporada, se rueda aquí si no en Williamsburg, muy cerca aquí en Brooklyn. Pero bueno, os voy a dar como siempre la información práctica para llegar aquí. Podemos llegar aquí a Brooklyn, aparte del metro, voy a empezar por daros la receta más ecológica y divertida, que es coger la City Bike. La City Bike de Nueva York, esa bici pública como hay en muchas ciudades de España y de Europa. No sé si en Latinoamérica existe en alguna ciudad, quizá alguien me lo podría indicar. Entonces, mismo aquí en Continental Army Plaza, pues hay muy estratégicamente una estación, un parking de City Bike, por lo que si venís de Manhattan a través del puente con vuestra bici, la podéis dejar aquí cómodamente, o bien la podéis coger aquí y cruzar a Manhattan en bici. Para el transporte público, bueno, lo más cómodo de siempre, el metro, ¿no? Entonces, aquí el metro que tenéis más cerca es el de Marcy Avenue. No sé qué línea es, pero creo que la J por aquí, Marcy Avenue. Y en la parte de Manhattan estáis en el East Village, que es donde desembocará Delancey Street o Essex Street. Pues como decía el general Tani en ese mítico programa de televisión llamado Humor Amarillo o Takeshi's Castle, vamos al turrón y pues vamos a comenzar a caminar por el que es el carril, digamos, ciclista y para peatones que tiene este Williamsburg Bridge. Nada más a la entrada nos recibe un gran cartel que anuncia su nombre, Williamsburg Bridge, al cual yo procedo a hacer una fotografía que servirá posiblemente como portada de este podcast. Ahora mismo pues ya he comenzado a subir por este carril bici peatonal y bueno, es decir que es un carril compartido, entonces tenéis que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando vais andando, pues tened cuidado con las bicis que vienen por detrás y, hombre, pues lo típico, ¿no? La consideración, ¿no? Hacia, tanto si vais en bici, no ir como locos, como si vais andando, pues mucho ojito
de que no os lleve una bici por delante. Veréis que el ruido ambiente es bastante fuerte porque nos está pasando aquí al lado ahora la carretera, y cuando llegue aquí a la altura del primer soporte del puente, que es donde podremos coger tendremos ya dos caminos, uno exclusivo para peatones y otro para bicis. Ahí también pasaremos al lado del metro, pero eso es información, cositas que vamos a hablar ahora, ya específicamente sobre el puente. Amigos del running, tampoco olvidaros que esto es una buena posible ruta urbana de correr. Tenéis aquí sus casi más de 2 kilómetros para añadir a vuestros circuitos urbanos de entreno, de running, etcétera. Estáis oyendo ahí el metro que nos está pasando. Realmente Nueva York es una ciudad súper ruidosa, ¿no? Y sobre todo en el caso de estos metros elevados, yo muchas veces pues pienso, digo, madre mía, la gente cuyas viviendas están a casi muy cerca y casi pegados a estos líneas elevadas de metro, en algún momento deben desarrollar una tolerancia extrema al ruido para poder conciliar sueño, más cuando estas líneas de metros no interrumpen su servicio durante la noche. Es una de las cuestiones que siempre me hago. Sigo subiendo por este primer tramo antes de llegar al primer gran soporte de este puente, y bueno, de momento vamos cruzando sobre algunas calles de Brooklyn. Vemos que Brooklyn también, pues quizás no tanto como Queens y Long Island City, de la que os he hablado, que están dentro de un proceso de expansión inmobiliario tremendo. Quizá esa gran boom se haya producido antes en Brooklyn, con zonas como, si cruzáis el puente de Brooklyn, la zona donde desembarcáis en este borough es una zona muy nueva y haya sido objeto de esa expansión previa, esa que ahora está viviendo Long Island City en Queens. Pero bueno, aquí en Brooklyn también vemos, sobre todo a la orilla del East River, por la que me estoy acercando ahora, también se está produciendo una fuerte renovación. Existe un hito que es que la estoy viendo ahora aquí, que es la antigua fábrica de azúcar Domino. Domino es una marca de azúcar muy común aquí, ¿no? Cualquier azucarillo sobre, y tiene una fábrica aquí a orillas del East River, que podemos ver aquí desde el puente de Williamsburg. Esa fábrica hace años que dejó de funcionar y veo que se está demoliendo y probablemente pase a ser, bueno, parte de otro desarrollo inmobiliario, tipo residencial, comercial o de oficinas. Realmente aquí queda mucho por la ciudad, le queda mucho por transformarse, y probablemente yo creo que tal como se están desarrollando ahora las cosas, de aquí a 15 años Nueva York puede ser en gran parte, no tanto en Manhattan, que tiene una imagen ya muy marcada, pero tanto Brooklyn, Queens pueden ser totalmente distintos a lo que hoy conocemos. Ok, pues venga, vamos ya a hablar. Estoy ya aquí, he superado esta primera fase del puente y estoy ya donde una de las torres, ¿no?, sobre las que se sostiene este puente de Brooklyn. Y bueno,
¿Qué decir de él? El puente de Williamsburg es como todos podéis haceros la imagen mental, es un puente colgante, ¿no? Un puente colgante sobre el River y que va desde Williamsburg hasta el East Village de Nueva York. Empezó a construirse, y ojo al dato aquí, en 1896. Yo pensaba que era más reciente. Y se abrió en el año 1903. Es decir, es posterior es el segundo puente que se construyó, que después, evidentemente, del puente de Brooklyn. En el momento en el que se abrió, se supuso el récord mundial de luz. O sea, la luz, cuando hablamos de luz en un puente, estamos hablando de la distancia entre apoyos, y fue el récord mundial de esto, un récord que mantuvo hasta el año 1924, cuando se completó el puente de Bear Mountain. El coste de construcción del puente fue de $24 millones. Habría que aplicar, no sé cómo funciona todo eso de los factores de inflación para traducir 24 millones de dólares, pero está pasando aquí el Metro M al lado, no sé si se escucha mal por ello. 24 millones de dólares al dinero de hoy en día, probablemente fuese una cifra astronómica. Como a pesar de ser un puente colgante, tiene alguna peculiaridad, que es en cuanto a lo que entendemos típicamente como un puente colgante. Es decir, que si bien vamos a ver, visualizar este puente, lo podemos dividir en tres sectores, ¿no? El sector intermedio, ¿no?, que es el que se encuentra entre los dos grandes pilares, las dos grandes torres del puente que lo cimentan y que, claro, salvan el East River. Y luego tiene a cada lado dos tramos que, digamos, son los que unen esa gran luz central al terreno, ¿no?, que a las dos partes a las dos orillas que comunica. Bien, pues la peculiaridad es que mientras que el tablero de la parte central del puente sí está sostenida por los cables, esos cables digamos, que forman esa parábola, ¿no?, esos cables que van de torre a torre y que sostienen el tablero central, los dos tramos laterales, los que comunican esa parte central del puente con Manhattan y Brooklyn, no están sostenidos por no se llama un funicular, tiene esa forma, sino que realmente están funcionando como dos simples vigas biapoyadas, ¿no? Esto es una peculiaridad que tiene este puente. Es quizá, si nos vamos al terreno de la ingeniería, del diseño estructural, ¿no?, si algún ingeniero de caminos o ingeniero civil nos está escuchando, estará pensando que eso no estamos contando ninguna alabanza de este puente, ¿no?, sino que es un poco un signo de torpeza en el diseño. No sé, quizá algún motivo tendrían los ingenieros que lo diseñaron para concebir estos dos tramos, digamos, de inicio y fin del puente, como simplemente vigas o grandes cerchas apoyadas y no colgantes de lo que es el cable o ese grupo de cables que sostiene el puente en su tramo intermedio y que permite salvar una distancia tan grande. No sé si habéis entendido un poco lo que he querido explicar, ¿no?, un poco en cuanto al funcionamiento estructural del puente. Decir que todo este sistema del cable y los
Los tres tramos están sostenidos evidentemente por dos grandes torres metálicas. Todo el puente es metálico, de hierro colado, con remaches en las uniones, y esas dos grandes torres son las que sostienen todo el tinglado, por lo menos en su parte intermedia, aparte de los apoyos que tienen los dos tramos laterales ya en tierra. Los datos en cuanto a estas luces a salvar es el tablero central, el tramo central de 1600 pies, unos 490 metros. Perdonad el ruido, voy a parar. 490 metros en su tramo intermedio, y la longitud total del puente es de 2.227 metros, es decir, 7.308 pies. El tablero tiene una anchura de 36 metros, 118 pies, y la altura del puente en el punto medio es de 41 metros sobre el río, y de las torres alcanzan los 102 metros, medidas desde la marea alta del East River. En cuanto a su funcionamiento, hay que decir que este puente de Williamsburg y el puente de Manhattan, que es el que tiene a continuación si nos dirigimos hacia el sur, son los dos únicos puentes colgantes de la ciudad de Nueva York que todavía mantienen o llevan sobre sí tanto tráfico de automóviles como de ferrocarril, es decir, de metro. Pasan por aquí dos líneas de metro por el centro del puente, lo estaréis escuchando, que creo que es la línea J y la línea M. Este dato tendría que confirmarlo. Como curiosidad, también pasaban en el pasado por este puente líneas de tranvía que había en la ciudad, pero al parecer fueron suprimidas en el año 1948. Seguramente ya dejaron de ser necesarias, ¿no?, ante los autobuses, metros, etcétera. Al parecer queda todavía en Essex Street, de la parte de Manhattan, una terminal subterránea donde llegaban esos tranvías, y que ahora mismo se encuentra abandonada, y que existe el proyecto, no sé si el proyecto o por lo menos la intención de retomar esa infraestructura abandonada y convertirla en otro espacio cultural y de ocio para la ciudad. Se baraja el nombre de Low Line, suena, ¿no?, con contraposición a The High Line. Parece que puede seguir el mismo camino, ¿no?, una infraestructura de transporte del pasado abandonada, y que con el tiempo la ciudad lo recupera para convertirlo en otro foco de ocio para el disfrute de la gente, ¿no? Habrá que estar atentos si esto se materializa. El puente ha estado en diversas fases sometido a procesos de reconstrucción, de mantenimiento, de reparación desde los años 80, ya que hasta entonces había estado muy abandonado, o sea, no había tenido un mantenimiento adecuado, y hasta el punto de darse incidentes como en abril del 88, los inspectores del Departamento de Transportes de la ciudad de Nueva York descubrieron una viga en el piso del puente, que estaba en mal estado, debía estar en un estado bastante deplorable, que hizo que el puente se cerrase al tráfico por motivos de seguridad, ¿no? La cosa debía ser grave.
En los 90 se tomaron medidas para convertir el puente en accesible. O sea, me refiero a accesible pues a gente con algún tipo de dificultad en movilidad, ¿no? Por ello, una escalera metálica que había en la parte de Manhattan, como una rampa bastante empinada en la parte de Brooklyn, se sustituyeron para poder hacer este puente, digamos, la parte peatonal accesible. Ahora mismo me encuentro pues prácticamente en la mitad del puente. Ya a nivel de impresiones personales me parece uno de los paseos más agradables, ¿no? Tanto por el propio puente, ¿no? Que me parece muy bonito. Fue muy criticado este puente en su momento. Date cuenta que venían del precedente del puente de Brooklyn, con esos dos soportes, esos dos grandes pilares de inspiración neogótica. Entonces, claro, hicieron este puente realmente con una determinación totalmente, no sé cómo decirlo, utilitarista, o simplemente buscando la efectividad, tanto funcional como económica. Entonces sufrió muchas críticas, ¿no? Frente pues al único precedente que había en su momento. Pero a mí me gusta realmente el puente, todo el metal del puente está pintado de color gris. Supongo que es una pintura, toda la pintura que se le da en el mantenimiento contra la corrosión, y todo lo que son las barandillas del puente están pintadas de un color rosa que puede parecer chocante, pero la combinación de rosa y gris realmente es interesante. Las vistas, bueno, pues las vistas que tenemos desde aquí, por supuesto, pues todo el skyline de Manhattan, el Empire State, el Chrysler, un edificio que, si venís próximamente a Nueva York, que se está levantando hoy en día y que está empezando a dominar el skyline de la ciudad, que desconozco su nombre, es un edificio que está a la altura de la calle 57 en el East Side de Manhattan. Es una torre totalmente prismática con los huecos cuadrados, totalmente, muy simple, muy limpio, una torre de oficina, supongo, muy estrecha, muy esbelta, y que curiosamente es lo único que veo desde puntos alejados. Cuando voy por Queens o Brooklyn, asoma muy reveladoramente sobre el skyline. Esa torre, que creo que es obra del arquitecto Rafael Viñoly, y que todos aquellos que vengáis próximamente a Nueva York repararéis en ella, ya que destaca claramente. ¿Qué puedo mover? Por supuesto, la isla Roosevelt, a lo lejos veo el Gantry State Park, Gantry Plaza State Park, que hace pocos podcasts. Eso mirando hacia arriba. Si miramos hacia abajo, pues el puente de Manhattan, el puente de Brooklyn, el Bajo Manhattan, etcétera. O sea, una variedad de vistas importante. El día no es el más bonito que te podrías encontrar, pero tiene su encanto, ¿no? Este cielo gris, los edificios, las chimeneas, ¿no? Que en algún que otro edificio echando, no sé si humo o vapor. Pero bueno, vamos a acabar de hablar del puente ya. Un dato anecdótico de este puente puede ser que está considerado como uno de los tramos en bicicleta o tramos ciclables más frecuentados de América. La bicicleta ahora en Nueva York se puede decir que está bastante en auge, tanto por el sistema de bicicleta pública que instauró el alcalde Bloomberg en conjunción o
como socio con Citibank, que son los que han financiado esto en gran medida, como por el propio uso de la gente. Si venís a Nueva York veis que prácticamente no veréis motos, como muchas ciudades españolas, sobre todo mediterráneas. La moto es un elemento prácticamente inexistente, mientras que la bici sí que se está utilizando mucho, tanto la bici convencional como ya bicicletas eléctricas, todo lo que son reparto, ¿no? de el típico reparto de pizzas, de comida a domicilio. Aquí no veis a gente repartiendo con lo típico scooters, vespinos, etcétera, sino que se hace en bicicleta o en bicicleta eléctrica a lo sumo. Entonces, este puente es un nexo de unión para la bicicleta muy importante entre Brooklyn y Manhattan. Otro dato curioso sobre el puente es que las torres, que como os decía fueron muy criticadas por considerarse feísimas en su época, inicialmente estaban concebidas para ser un 30% más altas, tener incluso 140 pies más de los 333 de alto que tienen ahora, ¿no? Y añadiéndoles una especie de pináculo o un pináculo, iba a decir antena, ¿no? Pero antena sin concepto de radio no tiene concepto, ¿no? Un pináculo decorativo. Otra curiosidad es que a lo largo del puente existen 4 aseos públicos en las vías peatonales y ciclistas, pero que están cerrados. Son como 4 especies de kioscos que son un diseño de Rafael Guastavino. Fue el mismo arquitecto que diseñó el sistema de bóvedas de fábrica con las que cuenta la Grand Central Terminal. Quizá esa peculiaridad de Grand Central Terminal habría que comentarlo un día. Otra cosa es que este puente fue construido en la mitad de tiempo que el puente de Brooklyn. O sea, tampoco no hay tanta diferencia en el tiempo, pero se hizo en la mitad de tiempo. ¿Por qué puede ser esto? Quizá dio la razón a aquellos que eligieron este sistema de constructivo metálico frente al, por lo menos en el caso de las torres del puente de Brooklyn, hechas con sillería y supongo que mampostería por dentro, etcétera, dieron la razón en cuanto a tiempo de ejecución. Y por último, ya para ir cerrando el podcast, que ya se va más de media hora, decir que cuando se empezó a construir, Brooklyn y Nueva York todavía eran ciudades separadas. No se había producido la asimilación por parte de Nueva York, que supongo que de aquellas constaría únicamente quizá de Manhattan y posiblemente el Bronx, pero una vez que se terminó, es decir, ya en el año 1800, el puente se terminó en 1903, pues en 1898 se produjo la fusión de Brooklyn dentro de Nueva York. Es decir, lo que inicialmente comenzó como un puente para unir 2 ciudades, terminó como un puente que unió 2 barrios de una misma ciudad. Y bueno, pues hasta aquí este primer podcast de la serie Puentes de Nueva York. Iremos, según vaya presentándose la ocasión y el interés, hablando de los distintos puentes. Os dejaré descansar una temporada de ellos. También decir que si queréis apreciar el puente desde un punto de vista privilegiado, es decir, verlo quizá en su totalidad, o por lo menos desde un punto de vista más alejado, podéis pasar por el East River Park, que tuvo su podcast aquí, y al que llegáis desde Houston Street tirando hacia el este, y también podéis daros un paseo. Este parque pasa por debajo del puente y ahí pues podéis
verlo, si queréis estudiarlo un poco y haceros una idea de cómo es en detalle, ¿no? Detalles pues que cuando lo cruzas a lo mejor te puedes perder, ¿no? Esa es la nota. Y aquí vamos a dejarlo. Como siempre, gracias por escuchar el podcast. Si miráis los medios de contacto, veréis las distintas formas de poneros en contacto conmigo, tanto en la web del podcast, en Spreaker, en iTunes, en iVoox. Y me despido dando las gracias y emplazándoos hasta el próximo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.